Por más que aparecen, no sé, comunicados, información, reportajes, artículos, investigaciones que señalan lo que está pasando en México en relación con el coronavirus, por más que hay gente que sabe del tema, que sabe hacer números, que le sabe a la estadística, que le sabe a muchas otras áreas que están involucradas en todo esto que estamos viviendo, siempre que se presenta esta información es negada por la gente que, pues primero la que está en el gobierno, ya ven que se defienden y le dan 1000 vueltas, y después por la gente que aplaude a los que están en el gobierno. Hay un hecho, y esto pues está saliendo a la luz hace unos días, es algo que no, a lo mejor en su momento no lo tomamos mucho en cuenta, pero estamos a nada de llegar a 60,000 personas fallecidas por COVID, a nada, a mediados de la semana que entra a ocurrir, es un hecho. Y en palabras del propio López-Gatell, busquen su declaración, está en muchos medios ya, eso sería un escenario catastrófico. Lo dijo hace unas semanas, cuando llevábamos como 12,000, más o menos. Bueno, él dijo que un escenario catastrófico serían 60,000. Pues estamos a nada de ese escenario catastrófico. De hecho, ya lo estamos. Pero en sus palabras, cuando ocurra eso, pues no va a poder darle vuelta a la tortilla, porque ¿qué va a decir? Son sus palabras. Es su aseveración. Y esto que está aquí tiene que ser tomado en cuenta. La medición del exceso de mortalidad, como dice el título de este artículo de Mario Romero Zavala y Lori-Ann Despegel, un comparativo internacional, para que no le den vuelta. El que no quiere entenderlo, pues no va a poder entenderlo. O sea, se trata de eso. Si quieren seguir cerrando los ojos, pues sigan cerrando los ojos. La realidad es una, la realidad es esta. Y si quieren darse cuenta por qué se habla de algo tan dramático, pues pónganle atención, porque está bien explicadito. Bien explicadito. Es un 1 más 1. Si ustedes quieren seguir insistiendo que es 3, pues por más que sea 2, para ustedes va a ser 3. Pero eso es necedad y no borra la realidad. A medida que creció la pandemia de COVID-19 en el mundo, también cambiaron los indicadores seguidos para llevar a cabo comparativos internacionales. El foco de atención en el número de casos fue rápidamente reemplazado por el número total de decesos, para luego usar esa cifra per cápita hasta hablar del exceso de mortalidad. Esta medición tiene 4 ventajas. Primero, su universalidad. La medición se limita a contar el número de decesos totales en un país o región, lo cual se puede comprobar por un acta de defunción otorgado por el registro civil. Segundo, su sencillez. En efecto, bajo esta metodología se considera la totalidad de los decesos ocurridos durante un periodo sin considerar su causa, y se compara con los niveles esperados para ese mismo periodo considerando tendencias pasadas. Cualquier desviación positiva será considerada como un exceso de mortalidad. Tercero, su rapidez. Al considerar todas las causas de muertes, esa metodología solo requiere contar actas o interrogar sistemas digitalizados de capturas de actas. Y cuarto, permite medir la totalidad de los decesos directos o indirectos de la COVID-19 y limitar así el subreporte, que es de lo que estamos padeciendo en nuestro país, ¿no? Y ahora van a ver el nivel de subreporte. Este último punto es importante y merece estudiarlo con más detalle. En el caso del COVID-19, la causa de muerte se comprueba mediante una prueba. A más pruebas, más decesos por COVID confirmados. Sin embargo, la capacidad de pruebas de los países ha sido limitada a inicios de la pandemia y se solía probar solamente los casos más graves. Adicionalmente, la prueba se limita a los pacientes que fueron atendidos en un hospital y deja fuera a todos los que fallecieron en casa sin poder solicitar apoyo médico. Todo lo anterior aplica para los decesos directos del COVID. En cuanto a los indirectos, olvidados de las mediciones por decesos confirmados, son sin embargo iguales de importantes. Pues sí, son vidas, ¿no? Son decesos que sin condiciones de crisis no hubieran ocurrido. Esto incluye personas
que no pudieron recibir atención médica debido a la falta de capacidad hospitalaria, pacientes que no buscaron atención médica por miedo a contagiar o a contagiarse, o por indisponibilidad de tratamiento, por ejemplo. Un tratamiento posterior de los datos es clave para entender las causas de muerte y así distinguir las directas de las indirectas. El 25 de julio de 2020, 2 meses después de nuestra primera publicación en este medio analizando el exceso de mortalidad para la Ciudad de México, la Secretaría de Salud presentó durante su conferencia de prensa diaria un estudio realizado con el Grupo Interinstitucional para Estimación del Exceso de Mortalidad, sobre el exceso de mortalidad hasta el 28 de junio para 20 de las 32 entidades federativas del país. Esto lo hicieron una vez y no lo volvieron a hacer. Y fue, como ven ustedes ahí, pues ya hace casi un mes, ¿no? Casi un mes. En esta presentación se puede apreciar que el exceso de mortalidad es de 71.315, es decir, han fallecido 71,000 personas más durante el periodo de la epidemia hasta el 28 de junio, que lo que se esperaba basado en años previos. Para esos mismos estados y fecha en los informes diarios, la Secretaría de Salud había reportado 20,044 decesos confirmados por COVID, es decir, los decesos confirmados por COVID solo representaban el 28% del exceso de mortalidad observado durante este periodo. O en otras palabras, el exceso de mortalidad fue 3.56 veces superior al número de decesos por COVID-19 publicado por la Secretaría de Salud. Esto ubica a México como el tercer país con mayor exceso de mortalidad, no explicado por decesos confirmados por COVID, después de otros 2 países de América Latina, Perú y Ecuador. Mientras que para países europeos como Bélgica, Francia, Suecia y Suiza, los decesos oficiales por COVID-19 explican más del 80% del exceso de la mortalidad. ¿Ven qué diferencia? En nuestro país entonces ha muerto un 70% más de gente, un 70% más de ese exceso, pero no por enfermedad relacionada por el coronavirus, sino por todas las enfermedades que no se trataron, no se atendieron, la gente no iba, por todas las cirugías que no se hicieron, en fin, por muchas otras enfermedades, pero todo dentro del momento que se está viviendo, es decir, es atribuible a la pandemia, no a la enfermedad de COVID, sino a la pandemia misma. Comparativo internacional entre el número de decesos por COVID-19 y el exceso de mortalidad. Hay que considerar que México son 20 estados, viene acá marcado en color rosita. Y entonces aparece el exceso, ¿no?, de Bélgica, Francia, Suecia, Suiza, Chile, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Portugal, Italia, España, México, Perú y Ecuador. Viene la semana inicial, final, el exceso de mortalidad, datos oficiales de COVID, acá viene en el caso de México, los 20,044 a que se refiere la nota, el exceso eran 71,315, por lo tanto, el porcentaje como proporción del exceso de mortalidad por COVID es solamente del 28%. Vean, por ejemplo, Bélgica, 98%. De ese exceso, de esos 8,821 que aquí aparecen, solamente el 2% son relacionados a otra enfermedad. Esto también derrumba aquello que dicen, no, toda la gente que se muere le ponen que muere por COVID. Pues no. Al contrario, el 72% de la gente que ha muerto en nuestro país en estos meses de pandemia no ha sido por COVID y está registrado. La mejor manera de comparar el exceso de mortalidad entre país es poner la cifra por millón de habitantes, porque aquí es donde se escuda, ¿no? Y pues es que sale peor. Con tal medición se observa que para los 20 estados presentados en el estudio de la Secretaría de Salud y su población correspondiente, el exceso de mortalidad es de 844 personas por millón de habitantes. Eso ubica al país en el 5º lugar del comparativo internacional, después de otros 2 países latinos, Ecuador y Perú, seguidos por España y Reino Unido.
Sin embargo, cabe señalar que el nivel de decesos observados en el país todavía no ha regresado a niveles esperados, mientras ha sido el caso para 3 de estos países. En otras palabras, el exceso de mortalidad per cápita de Perú y México continuará incrementando durante esa ola y registrará niveles superiores a los actuales, mientras que Ecuador, España y Reino Unido ya no registran excesos de mortalidad. Ahora bien, suponiendo que el factor entre decesos confirmados y de exceso de mortalidad es el mismo para estos 20 estados que para los 32 que conforman el país, y que este se mantiene al mismo nivel durante el mes de julio, habría en México, al 30 de julio, un exceso de mortalidad de 163,644 personas. Si alguien me dice que de lo que están ellos escribiendo aquí está mal, me cae que quito el video. Pero la lógica es muy clara. Si en 20 estados nos da tanto, en 32 pues nos da tanto, suponiendo que se mantiene el promedio. Y entonces, extrapolando los datos de junio, para que más o menos se mantengan igual hasta julio, porque no ha bajado, podríamos tener un exceso de mortalidad de 163,644. Pero hay más. Eso ubicaría al país en segundo lugar, solamente después de Ecuador en este comparativo internacional, muy cercano a Perú y seguido con distancia por los 4 países europeos más afectados: España, Reino Unido, Italia y Bélgica. Es importante señalar que los datos de exceso de mortalidad presentados para los países diferentes a México llegan hasta la semana 27. Esto no implica una diferencia sustantiva para los países que ya regresaron a los niveles esperados de mortalidad, por ejemplo España o Italia. Pero para otros, Perú, Estados Unidos y Brasil, este punto sí es relevante, porque las cifras de decesos aún no regresan a lo normal, por lo que es seguro que el exceso de mortalidad continuará aumentando en las semanas siguientes. Y en este cuadro lo ponen de esta forma. Si ven ustedes, México, estimaciones el segundo, lo que nos decían, después de Ecuador. Y aparece abajo México, 20 estados. O sea, tomando en cuenta los 20 estados que ha reportado la Secretaría de Salud, estamos, como ustedes lo ven ahí, en el 5º lugar. Si tomáramos en cuenta los 32, somos el segundo peor del mundo. El segundo. Uno se podría, y esto es importante aquí. ¿Para qué, no? ¿Para qué se hace todo esto? Uno se podría preguntar, ¿cuál es la necesidad de comparar las cifras entre países? Ya ven que López dice, no, ya hasta en portada los cuentan y ahí están todos los días contándolos. Bueno, López es tonto, pues, ya lo sabemos, ¿no? Él, si no se trata de aplausos, todo está mal. ¿Pero por qué se hace? Dice, más que para establecer una jerarquía de los países que mejor o peor enfrentaron la crisis sanitaria, los comparativos internacionales permiten sacar lecciones sobre condiciones estructurales intra o extranacionales y sobre la eficacia de las políticas públicas. Esto, en lugar de negarlo, les tendría que servir para pensar lo que está mal en el sistema de salud, para ajustar los protocolos incluso ante una situación semejante en el futuro. Pero negarlo sobre la eficacia de las políticas públicas implementadas para hacer frente a la crisis. Si bien probablemente todavía es más lo que no sabemos del virus que lo que sabemos en cuanto a las capacidades de respuesta de los sistemas de salud, esos comparativos pueden aportar mucho. Otra lección de esa crisis es la necesidad de contar con herramientas rápidas y digitales para contabilizar los decesos y contar con información sobre el lugar de defunción, hospital, casa, etcétera, características socioeconómicas de los decesos y su causa de muerte. Si van a comentar tonterías, olvídenlo. Con argumentos. Este es mi argumento. Estoy completamente de acuerdo que este tipo de mediciones dejen en evidencia la tragedia que se está viviendo en nuestro país, que no pueden ocultarla por más que quieran.
que un exceso de mortalidad de casi 165,000 personas es una barbaridad. Sería prácticamente 3 veces catastrófico, ¿no? Según las palabras de Gatell. Que él, de la forma en que hicieron este análisis, está mal. Porque creo que es lo único que podrían argumentar. Está mal hecho por esto, le falta agregarle esto. Es lo único. Pero en cuanto a lo que se está dando a conocer, el señalamiento claro de este exceso de mortalidad tan grande en México, no pueden decir nada. Esto es una tragedia. Señalen la forma en que se llegó a esta conclusión, el método. Sobre eso sí podrían argumentar. Todo lo demás son tonterías. Es tratar de seguir lavando y lavando y lavando el estercolero que tiene la transformación de cuarta en este tema tan trágico de nuestro país. Increíble. Y sí, más o menos es lo que se calcula, porque pues ellos mismos nos decían, hay que multiplicarlo por 3, 6 por 3, 18, pues más o menos, ahí está el exceso de mortalidad. Más de 160,000 personas. Hasta julio, más las que se agreguen este mes. Son 4 meses, ¿no? Entonces agréguenle otros 40,000 este mes. Y estaríamos hablando que a finales del mes de agosto, pues ya serían 200,000. Y a finales de septiembre, 240,000. Si esto no es una tragedia, entonces que me expliquen qué es. Son, más o menos para que se entienda, todo lo que ha vivido México en relación a la violencia en los últimos años, desde el sexenio del enano genocida hasta el día de hoy, más o menos, en números oficiales, va por los 250,000. Bueno, pues más o menos de eso se trata, para que puedan darse cuenta de lo grave que es. Más o menos. A finales de octubre estaríamos empatando eso. Si eso no es trágico, que me digan entonces qué.